Qué tema tan importante el que vamos a abordar hoy. El evangelista Marcos nos da una perspectiva del ministerio de Jesús y él no siempre da muchos detalles. Así que hoy vamos a practicar la clase que nos ha dado Carlos esta mañana de hermenéutica, pasajes paralelos. Porque eso sucede con el evangelio de Marcos, como si fuera un acto pensado de la divina providencia, nos obliga a analizar las referencias de los otros evangelios. La semana pasada estuvimos considerando un tema que es difícil, que es duro, que es motivo de muchas heridas, y es el divorcio. ¿Recuerdan ustedes? Una pregunta que hacen los fariseos no queriendo solucionar problemas del hogar, sino buscando una manera para hacer caer la sabiduría de Jesús y acusarlo de herejía, de burla a la Torá y por lo tanto conducirlo a la muerte. Pero Jesús responde con la sabiduría del cielo porque Él es Dios. Bueno, ese es el ambiente en el que se encuentra Jesús, los discípulos, y ellos salen, pero los discípulos van y la gente también caminando alrededor de esa tensión, de esa pregunta. Hoy, Evangelio de Marcos, capítulo 19, versículo 13 al 15. Sí, Marcos. Gracias. Gracias por la corrección. Les he dado la cita del paralelo que es Mateo. Mateo capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir del versículo 13 hasta el 16. Voy a leer. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Este es el relato de Juan Marcos. Bueno, después de una pregunta y una respuesta acerca de la ruptura de un matrimonio, nos es fácil integrar esta situación de los niños porque los niños son el fruto de un hogar, por lo menos de una unión marital. En esa época como hoy, no solo niños eran parte de un hogar nuclear, padre, madre, hijos, sino que niños eran huérfanos, desprotegidos, niños eran esclavos, tenían propietarios que eran amos quienes les habían comprado por dinero, o que niños que habían nacido dentro de un orden de esclavitud. Así que también habían niños que eran parte de una madre cabeza de hogar o un padre que los tenía como su, digamos que como su familia, porque también podía suceder que un hombre daba carta de divorcio a su mujer y se quedaba con los niños. Así que podemos vincular emocionalmente estos dos relatos y saber que en esa época también los niños podrían ser parte en esa pregunta acerca del divorcio. El divorcio es una experiencia tan cruel que marca fuertemente la vida de los niños. De hecho, el divorcio es una de las heridas que poco reparo tiene. Y para los niños, ¿no? Luego los niños crecen con mucho vacío, con mucha rabia, con mucha molestia. No nos dice Juan Marcos que los padres llevaron a sus hijos. Si usted lee comentarios bíblicos, se puede inferir que los padres llevaban a los niños para que Jesús los bendijera, porque parece ser que en la época era una conducta. Los padres llevaban a sus hijos a los líderes
religiosos y ellos, por la autoridad espiritual que tenían, oraban por ellos. Eso lo hacían. Sin embargo, lo que nos dice Juan Marcos es que presentaban niños para que los tocara, para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a los que les presentaban. ¿Nota usted? No habla de padres de familia, pero podemos inferir que ahí había padres de familia, como también que abuelitas podrían llevar niños para que los... O que alguien que tomó y recibió en casa a un huérfano también lo llevaba. Pero no se trataba de huérfanos de 14, 15, 16 años, sino entre 0 y 4 o 5 años en promedio. Era así. En las lecturas que estamos haciendo de Deuteronomio, hemos leído por estas semanas que hay leyes de protección a los niños, ¿cierto? De las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Estos tratados de la ley mosaica están relacionados con la doctrina de la justicia social de Dios para una humanidad caída. Parece que los niños son siempre objeto de mucho daño, de muchas afectaciones. Juan Marcos nos dice entonces que les llevaban, y eso es una buena intención, sean los padres de familia, sean tutores, sean personas que les adoptaron de alguna manera, pero eso es una buena actitud. Ahora, ¿qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños, tampoco dice si eran padres, abuelos o quienes le adoptaron, y los llevaron para que pusiera las manos sobre ellos, y nos dice más en este paralelo, y para que orara por ellos. Hay muchas razones por las que podemos orar por los niños, ¿cierto que sí? Si es un niño desprotegido, si es un niño huérfano, si es un niño al quien ha perdido su padre, que fue a la guerra y no volvió, o simplemente por la necesidad de la protección divina sobre ellos. Buena cosa hacían estas personas que llevaban a los niños para que Jesús orara. Esto es lo primero que notamos en estos dos textos. Ambos nos dicen lo mismo en cuanto a la buena intención de estos adultos. Llevaban los niños para que oraran por ellos. Hermanos, esto es algo importante para toda iglesia local, que veamos nuestros niños con mucho interés. Mire, según la historia reciente de la iglesia, hasta finales del siglo XVII no existía la escuela dominical. Se reunían los cristianos, los puritanos, se reunían todos como lo hacemos aquí en la vid, padres con niños todos, y ellos vivían la experiencia del culto. Tenían cierta reunión, cierto discipulado, cierta catequesis con niños, pero se entendían que eran los niños callejeros. Así les llamaban para referirse a estos niños que por razones que fueran no tendrían padres, que vivían en las calles o que sus padres les abandonaban en cierta medida, así que la iglesia de alguna manera los adoptaba y les daba un discipulado y los integraba a la fe. Pero no existía el programa de escuela dominical, porque había un solo modelo de discipulado y era el congregacional. Se entendía que los padres de familia en casa discipulaban a sus hijos, que según la tradición judía los padres tomaban desde temprana edad a sus hijos y los formaban en la fe cristiana. Luego llegan los pedagogos, que en su mayoría eran ateos y que odiaban al evangelio, y ellos crean las metodologías de enseñanza, que es segregar, que es separar, que por edades, ¿no? Y luego nos enseñaron que los niños se entienden con los niños y que los adultos con los adultos. Y entonces los niños nada tiene que ver con la enseñanza de adultos y los adultos en nada influirían a los niños. Qué grave daño le hicieron a la familia, a la sociedad, porque los niños no se quieren relacionar con los adultos. Las personas de la tercera edad son despreciados.
Los jóvenes desarrollan una arrogancia y un desprecio por otras edades y por las autoridades. De esa manera entró en la comunidad cristiana, en la adoración del culto, el separar. Y a día de hoy se entiende que los niños distraen, incomodan, perturban, y por eso hay que crearles otro espacio, otra clase. ¿Es así? Tenemos el testimonio del primer siglo. Unas personas llevan niños. Jesús está ocupado tratando asuntos categóricos con adultos. Y unas personas llevan niños y estos niños perturban el momento de la enseñanza, aparentemente. Entonces vemos que, por supuesto, los niños tienen energía, se mueven, caminan y demás, pero tienen tantas necesidades espirituales como un adulto. En segundo lugar, encontramos la barrera. ¿Cuál es la barrera en este caso? Los discípulos. Los discípulos bien intencionados y que viven según la dinámica cultural, entienden que los niños están estorbando a lo trascendente. Jesús está hablando de temas importantes y niños se atraviesan en medio de la conversación y incomodan. Es así que los discípulos se molestan y llaman fuertemente la atención a aquellos adultos imprudentes, groseros, que llevan niños a una conversación. Para los judíos de aquella época, los niños eran una gran bendición. Que a una mujer le nazca muchos hijos, eso era una alegría para ella y para el padre de familia. Pero los niños tan pequeños no entraban en las conversaciones de adultos y no podrían estorbar. A día de hoy, usted escucha de los abuelitos que ellos nos dicen que en la época de ellos, hace 50, 60 años atrás, un niño no entraba en la conversación de los adultos, ¿cierto? Y si entraba, la abuelita levantaba la mano, le pegaba al niño o a la niña y se retiraban porque era un acto de grosería, interferir en una conversación de adultos. A día de hoy y en nuestra cultura que no somos judíos. Quiere decir que muy probablemente entendemos que los niños son personas en proceso, que no son plenas y que no están a la altura o a la dignidad para entrar en nuestras conversaciones, nuestros temas. Los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños. Y es fácil entender que los discípulos no quieren incomodar, no quieren afectar, quieren exigirse ellos mismos y al medio que Jesús sea tratado con respeto, que a Jesús lo escuchen, que presente su mensaje. Y esa puede ser la actitud de la cultura, incluso la cultura en el cristianismo. Una pregunta que podría hacerles a ustedes adultos en esta mañana es, ¿cómo fue su saludo con los niños que están aquí? ¿Les saludó? ¿Interactuó con ellos? Lo más probable es que no, porque ya tenemos entendido que los adultos, hablamos con los adultos y los niños con los niños. Pero no. Fíjese que algo que debemos lograr es que los niños puedan encontrar en la iglesia un lugar seguro, un lugar amable, su segundo hogar. Su segundo hogar. Yo tengo la memoria, tendría unos 4 o 5 años, una profesora misionera de muy mal carácter, muy regañona. Se llamaba Belarmina. Fíjese el nombre. Era dura de temperamento. Nos daba la clase. Pero yo, que era el estudiante más cansón, era el querido. ¿Cómo era la cosa? No sé si por estrategia o qué, pero yo era el estudiante querido, tanto que algunas veces pidió permiso a mis padres para que me dejara ir el sábado que daba la clase.
y acompañarla en su casa y el domingo ir con ella a la iglesia. Para mí eso era una experiencia muy bonita. Y veía a Belarmina con tanto respeto y tanto cariño. No puedo olvidar sus regaños ni tampoco su rostro. Les aseguro que no recuerdo ninguna de sus enseñanzas. No. Que pegaba lentejas y coloreaba hojas y nos enseñaba historias bíblicas. No recuerdo nada, pero sí recuerdo aspectos del carácter de Jesús en ella, como el cariño y la protección. Eso recuerdo de Belarmina. Y es que eso es lo que pasa con nuestros niños. Probablemente el esfuerzo de materiales, de didáctica, de temas que le damos, no se quedan tanto en su memoria. Se quedan ellos la experiencia de Cristo a través de la maestra del maestro. Pero debe suceder eso. Me he alegrado en gran medida cuando en esta semana nos dicen por las noticias que capturaron a un falso pastor abusando a una niña. ¿De qué me alegro? De que lo capturaron. De eso me alegro, hermanos, no de terrible infamia. Vimos la semana antepasada algo que dice Jesús acerca de quien pretende ser tropiezo para uno de sus pequeños. Jesús dice, mejor sería que le colgaran al cuello un lazo y una terrible piedra de molino y le sentenciaran a muerte y no hacerle daño a uno de sus pequeños. Por eso me alegro cuando Dios saca a la luz un terrible ofensor o riesgo para nuestros niños. Pero no es suficiente eso, sino que quienes son sanos de corazón puedan bendecir a nuestros niños. El programa de educación cristiana a los niños el sábado a las 10 de la mañana está trayendo muchas alegrías a nuestros corazones, porque estos niños están recibiendo el mensaje. Kerly y Angélica tienen un programa clase a clase y les enseñan la Biblia. Por lo menos 2 veces hemos recibido la oportunidad de que la VID tenga un programa pago para los niños de la iglesia y los niños que no asisten a la iglesia. Pero en ambos casos nos han dicho que no es para evangelizar, que no es para enseñar la Biblia, sino para asistirlos pedagógicamente. Mi esposa, que es licenciada en educación, ha dicho no. Si un programa que nos brinden y nos ofrecen dinero para sostenerlo nos está condicionado a que no vamos a enseñarles el Evangelio, pues no lo recibimos, aunque nos ofrezcan dinero. Y nos hemos perdido de ese dinero y Dios lo sabe. Y tal vez sí lo hemos necesitado. Pues que se pierda, porque como la vid, la iglesia que Dios desea, estaría impedida para enseñar discipulado bíblico a los niños, para enseñarles cómo hacer mejor la O cómo pensar mejor matemáticamente. Prefiero niños con poco desarrollo académico y temor de Dios que niños bailarines, que niños payasos, que niños inmorales. Porque eso es lo que creamos cuando les damos un evangelio sin Cristo. Ya que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así están las cosas, así es. Hay una barrera, y es esa barrera de aquellos que podrían decir, los niños son cansones, los niños son ruidosos, los niños no ponen cuidado, los niños esperemos que crezcan más para enseñarles. Pero también la barrera estaría en aquellos que dirían, los niños pueden aprender del Evangelio, pero primero empecemos por lo esencial. Enseñémosles a escribir, a leer, a pensar. Todo eso lo hacían los judíos enseñándoles la Torá. Todo eso lo hacían los puritanos enseñándoles las escrituras. Esa es otra forma de barrera. Así que esta realidad que expresa Marcos y Mateo es fuertemente contracultural.
ya que los niños son vistos como casi personas. Y lo que nosotros vemos, hermanos, es que no hay momento más potente para edificar una mala conciencia que a temprana edad. Es la responsabilidad del padre, de la madre de familia, educar a sus hijos, formarlos, llevarlos a la iglesia. Claro que sí, llevarlos a la iglesia. Alguien podría decir, ¿y por qué llevarlos a la iglesia si hay noticias de abusos en la iglesia? Es una falacia. Es una falacia decir, no llevo a la iglesia los niños porque en la iglesia han habido casos de abuso. No en la vid, la iglesia que Dios desea, hablando de la iglesia a nivel universal e histórico. Eso sería como decir, no los llevo al colegio, no los llevo a la institución educativa, porque muchos abogados son pícaros, porque muchos ingenieros han construido malas estructuras. No. Hay una ordenanza bíblica, y es cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar ese riachuelo y entrar del desierto a la tierra prometida. Y Dios presenta ordenanzas a su pueblo. Y dentro de esas ordenanzas le dice que no debían entregar a sus hijas en matrimonio a los paganos, ni tampoco los paganos entrar a sus hogares. Dice así porque los iban a corromper, los iban a viciar y los iban a sumar al culto idolátrico de aquellas naciones. Y dice que una de las cosas que tendría que hacer como una responsabilidad de la nación hebrea y de cada padre de familia era esta: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus energías, tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre de familia, serán el centro, la mayor de las responsabilidades del padre de la familia y de los líderes religiosos. Y luego dice, se las repetirás a tus hijos, repetirás. Repetir a los hijos es un concepto de alta importancia, es lo que es esencial, lo que es primario. Las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando ¿dónde? En la cotidianidad del hogar, pero también andando por el camino, viajando, al acostarte y cuando te levantas. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto suena como muy exagerado, extravagante y que ya casi no se ve. Pero cuando yo estaba pequeñito, si ustedes iban a una iglesia, a una casa de evangélicos, ustedes encontraban por lo menos 3 cuadros. Uno con el Salmo 23, otro con el Salmo 19 y había un cuadro escatológico de los 3 caminos. No sé si alguno lo vio, pero esos eran cuadros que estaban en las familias cristianas. Si usted era católico, por lo menos encontraba el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ¿o no? De María con José y el niño, el que tenemos arriba. Todo ese ejercicio que pareciera ser simplemente como estético, obedece a una tradición, y esa tradición tiene que ver con este mandato, con la urgencia de crear conciencia de vida espiritual en nuestros hijos. Ese es el mandato de Dios a los hebreos cuando del desierto, de la soledad, de lo nómada, de lo peregrinaje duro, de la dura situación del desierto, de lo errante a veces y también de la migración que hacían, llegarían al lugar y ahí tendrían que establecerse y sobre todo la fe. Cuando leemos el libro de los jueces, destaca diciendo que morían los jueces y las generaciones que se levantaban no tenían ni idea de quién era Jehová. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? En los padres de familia, en primer lugar. Y en segundo lugar, la asamblea de los santos o los religiosos declinaban.
se ocupaban de los asuntos económicos. ¿Sabe? He tenido conversaciones con migrantes, personas que se han ido para otros países y que les ha ido bien económicamente. Todos cuentan lo mismo, que se iban de estos países llorando, pidiendo a Dios una mejor vida. Llegaban a un país donde encontraban trabajo y mejores sueldos, y los matrimonios se separaban y los hijos se extraviaban. Y uno pregunta, ¿y cómo se dio eso? ¿Cómo fue esa dinámica que los perturbó? No, nos ocupamos de trabajar, y como pagaban tan bien, entonces trabajábamos más y trabajábamos más, y como ganábamos más, comprábamos más, y en eso se nos fue el tiempo y nos dimos cuenta que ya no éramos familia. Eso era lo que le pasaba a los hebreos cuando llegaban a la tierra prometida y encontraban que todo era bueno, que funcionaba, que todo daba fruto, y se olvidaban del Señor. Entonces, Jesús, Dios encarnado, está en medio de una comunidad celosa de las tradiciones, pero no del fondo, no de la esencia de la tradición. Así que algunas personas, sin duda alguna, que veían en Jesús la bendición para estos vulnerables pequeños, los llevan, y lo que hace Jesús es recibirlos con los brazos abiertos. Pero Jesús tiene que derribar la barrera cultural. No vamos a culpar, no vamos a hablar mal de los discípulos de Jesús. Vamos a pensar que ellos tienen buena actitud, que ellos quieren que respeten a Jesús y que nadie interrumpa la predicación, la disertación. Pero para Jesús eso no es lo más importante. Jesús considera que es más importante, en primer lugar, la necesidad de estos niños ser bendecidos. Ellos son vulnerables, ellos necesitan al Señor, y ya había sido un mandato por Dios. Viéndolo Jesús, se inclinó y les dijo: esperen un momento, no los griten, no los jalen. ¿Por qué los sacan de aquí? Déjenlos venir. Dejen venir los niños a mí. Dejadlos venir a mí. En los paralelos vamos a encontrar la misma afirmación. Déjenlos venir a mí. Porque ese es el éxito de la educación cristiana. Que nuestros hijos lleguen a Jesús. Que ellos se encuentren con Jesús. Ya saben ustedes que sin Jesús no hay reconciliación con el Padre. Y sin Jesús no hay comunión con el Espíritu Santo. Tienen que cruzar la puerta estrecha. Es Cristo. Dejadlos venir a mí, y por favor, no se lo impidan. No se lo impidan. Déjenlos venir. Claro, como iglesia debemos hacer siempre esfuerzo para que haya una evangelización a nuestros niños. Pero como padres de familia debe haber ese esfuerzo. Debe haber ese esfuerzo. Una de las razones por las cuales una familia el domingo no asiste a la iglesia es porque no prepararon el domingo el sábado. Entonces, como no prepararon el domingo el sábado, y yo lo digo con experiencia que yo fui un niño, 6, 7, 8, 9 de la mañana, no sabe dónde dejó los zapatos, dónde están las cosas, aquí y allá. Faltan 20 minutos para las 10 y todavía están en casa y los niños no han desayunado. Y la casa está así, mire, en una histeria, en regaños, y si llegan a la iglesia, de pronto a uno de los muchachitos ya le dieron una juguetera, decimos que en el lugar. ¿Por qué? Por cansón, porque no se acomodó, porque no encontró, porque no hizo. Yo tenía un amigo misionero norteamericano y su carro era como un manicomio. En su carro habían latas de atún, habían pañales, habían zapatos, habían corbatas, había de todo. Él era un gringo colombiano, entonces imagínese esa mezcla tan aterradora de capital, pero de desorden. Entonces, y él me contaba que a veces llegar a la iglesia era ir en el carro aceleradamente y la esposa vistiendo a los niños. Así pasa.
Cuando los niños llegan a la iglesia, están regañados, están bravos, están molestos, y la iglesia es el peor lugar para ellos. Sí. Falta de sabiduría, de planear, de organizar. Eso no es que Satanás estorba, que Satanás no quiere que llevemos la familia al culto. De pronto son los momentos donde Satanás seguramente levantará protesta y dice, no aguanto esto, Dios. ¡Ay, si no! Esto sí ya no es culpa mía. Este sistema de los padres de familia. Sí, esto pasa. Nosotros podemos impedir que nuestros hijos vayan a Cristo cuando no, como padres de familia, no somos organizados. No prevemos un ambiente apropiado. Me gusta como Fernando González describe la disciplina del hogar. Dice, enseñar con amor, corregir con misericordia. Enseñar con amor, corregir con misericordia. No solo tiene que enseñar, tiene que corregir, pero tiene que corregir conforme Dios lo demanda. Primera de Timoteo capítulo 2 dice, hablando del obispo, que debe tener a su familia en disciplina. ¿Pero cuál disciplina? La disciplina del Señor. Hermanos, tengo que decir que eso es muy difícil. La disciplina del Señor es muy difícil. Muy difícil. Cuando los niños son muy pequeños, uno los mueve. Cuando crecen, uno tiene que asociarse con ellos, tiene que organizar, y eso siempre será difícil. Pero la disciplina del Señor es la que permite que las cosas vayan tomando forma paso a paso. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan. Piensen en los impedimentos que puede haber hoy en su hogar, en su vida, en los niños y demás. ¿Qué impedimentos? Que podemos fácilmente eliminar. Y luego dice el Señor Jesús que de ellos es el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y vamos a aclarar esto. El reino de los cielos no es de niños por ser niños. El reino de los cielos no es de niños por ser pequeñitos. O como algunos piensan que los niños no tienen pecado. Los niños son tan pecadores como un adulto, solo que ellos no han desarrollado, digamos, esas conductas de manera intencional, pero ellos nacen en condición de pecado. Lo único que requieren es crecer y asociarse más con la maldad, pero pecan. Sin embargo, creo que lo que Jesús está diciendo, y eso es lo que dicen los teólogos, los comentaristas, que está hablando de la sencillez, está hablando de la humildad, está hablando de lo vulnerables que son los niños. Fíjese que a una persona le hacen mucho daño cuando está pequeño. Una persona la marcan, la destruyen, la determinan cuando está muy pequeño. Porque un niño muy pequeñito, usted le llama con un dulcecito y él viene. O le sonríe y le da un abrazo y él le abraza. Los niños confían. Usted ve niñitos que salen corriendo desnudos de la ducha y salen a la sala y estamos en visita. ¡Oh, qué pena! Ellos no tienen como esa vergüenza del pudor ni nada. Ellos no tienen malicia, no. Ellos no tienen una conciencia de pecado, aunque naturalmente son pecadores. Y es en esto que Jesús dice, de los tales es el reino de Dios. Dejar ir a los niños es permitir que el reino de los cielos llegue a ellos en momentos donde no han sido tan dañados. O si están siendo dañados, pueden ser restaurados. De los tales es el reino de Dios. Y aquí pues es una manera también de Jesús confrontar a los adultos. El reino de los cielos es de personas que reconocen su necesidad, de personas sencillas, humildes. Él en el Sermón de la Montaña lo dijo, los pobres de espíritu, los que lloran, los miserables, los que huyen por causa de la persecución. De todas maneras, el reino de los cielos no puede ser de personas arrogantes, altivas, que se reconocen como autodeterminados y como autodeterminantes en su vida, sino aquellos que dicen, oiga, sin Dios
nada soy, nada podré hacer. Déjenlos venir, pero también tomen la actitud de ellos. Vengan a mí. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y de esa manera cierra una situación y nos deja a nosotros como en una situación de incompetentes. Porque mire, siempre en todos los momentos de la historia la gente es calificada, ¿no? En todos los momentos de la historia por sus habilidades. Las personas les pagan de acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos, a su formación, a sus resultados. Así se mide la persona, por su productividad. Dígame, ¿qué produce un niño? Cuando está muy pequeño, mocos y pañales. Exigen tiempo. Cuando nos nacen los bebés, ay, los que tenemos hijos sabemos que es una mezcla de mucha alegría, pero de un agotamiento tremendo. Y uno no puede dormir, se despierta los primeros días y demás, pero a la vez es una experiencia hermosa. Es una mezcla de situaciones de cansancio físico, pero también de mucha alegría. Pero los niños son para Jesús tan importantes y para nosotros son una referencia de cómo debe ser nuestra actitud. ¿Cómo podría concluir en esta mañana? Podríamos hacer varias aplicaciones. En primer lugar, que no es relevante las reglas culturales en el Evangelio. Las reglas culturales no pueden ser autoridad en la iglesia. Reglas culturales. Pues el ejemplo es de la forma cultural como veían los niños y digamos que las limitaciones que les colocaban. Ahora, ¿podemos volver el culto un circo de payasos? ¿Acaso predicaremos vistiéndonos de payasos aquí para hablar de Cristo? Yo creo que así no es la cosa. Pienso que algo que nuestros niños tienen que entender es la sacralidad, lo grande, lo glorioso y lo tan digno de respeto como es el Señor, la palabra. Un niño entiende cuando uno habla algo de mucho respeto o cuando uno quiere jugar, ¿no? Me pasa a día de hoy con Jacobo. Cuando Jacobo me dice algo y él quiere que juguemos, él espera mi respuesta. Y en mis gestos él sabe si le estoy diciendo que sí, porque mis gestos se relacionan con juego. Pero si mis gestos no se relacionan con juego, él sabe que no. Los niños son tan inteligentes en la lectura no verbal y creo que cuando enseñamos el Evangelio debemos hacer adaptaciones didácticas, pero lo que no podemos es reducir la categoría del Evangelio y de la imagen de Dios mismo. Imagínese que usted y yo podemos presentarle el Evangelio a los niños con los muñequitos, ¿cómo se llama esto, cariño? Los títeres. Títeres. ¿Y cómo podemos representar a Dios? ¿Qué títere usamos? Pero hay quien pensaría que, ¿cómo? Entonces fíjese que hay cosas que le van a dar a nuestros hijos una referencia de lo que es glorioso y que no se puede burlar. Uno de los mandamientos es no tomar el nombre de Dios en burla, en burla. Y casi que en todos los países hay maneras de hablar el nombre de Dios en burla. Así que es muy importante enseñarles las categorías a nuestros hijos, pero enseñarles, aproximarlos, acercarlos al Evangelio. La dificultad de enseñarle el Evangelio a nuestros hijos es que ellos miden ese mensaje a través de nuestro comportamiento como padres. Y si nos equivocamos,
pues ellos inmediatamente nos juzgan, ¿cierto? Claro, es difícil, pero el Espíritu de Dios nos ayuda y podemos orientarlos. No hay que darle el control del hogar a los hijos, no hay que darles. Ellos están en una etapa de formación y a ellos hay que guiarlos. Los ejercicios actuales, modernos, donde algunos padres de familia pretenden ser muy civilizados y dicen, es que yo cuento con la opinión de mi hijo. Y cuando vamos a tomar una decisión en el hogar, yo cuento con la opinión de mis hijos, porque ellos son tan importantes como todos los de la casa. ¿Notan la falacia? Vincular el tan importante, como si estuviésemos diciendo que no son importantes, con decisiones y con la educación del hogar. No, porque nuestros hijos necesitan ser valorados en esto, formación. Y esa formación se debe fundamentar en primer lugar en que conozcan a Jesús. Lo primero. Cuando el padre de familia, la madre de familia le dice al hijo, el hijo dice, no voy a la iglesia. Y el padre o la madre le dice, bueno, haga lo que quiera. ¿Qué va a hacer ese hijo? Va a hacer lo que quiera. ¿Cuántos años tiene ese hijo que respondió? 3 años. Y el padre de familia dice, haga lo que quiera entonces, o la madre. No. Tiene 10 años. Y el padre de familia dice, haga lo que quiera. Tiene 15 años. Yo creo que ni si el hijo tiene 40 años deberías decirle, haz lo que quieras. Deberías decirle, debes hacer lo que debes hacer. Y lo que debes hacer es lo que Dios ha ordenado para tu vida, porque esa es la verdadera libertad. Entonces fíjense que todas esas formas que hemos adoptado tienen que ver con el cansancio, el agotamiento de padres de familia, tratando de manejar un barco que se va como hundiendo y los hijos como tratando de una u otra manera. Hay que partir de una buena actitud y pedir al Espíritu de Dios siempre sabiduría. Pero todo lo que hacemos en nuestros hijos debe tener un propósito mayor, que ellos vayan a Cristo. Los padres de familia dicen, mi propósito con mis hijos es que ellos tengan una muy buena educación. Yo voy a ir con ellos hasta que van a la universidad, la especialización, la maestría, ya descanso. Mire, eso no es lo más importante. No es lo más importante. Concluyo con 2 ejemplos trágicos. Cómo hemos visto nuestros gobernantes, nuestros doctores de la jurisprudencia, hallados con tanta ilegalidad, actos de tanta corrupción. Ellos tienen una preparación, una capacitación, una formación académica de alto nivel. Y hallados en corrupción tan vergonzosa. A ellos les faltó esto porque ellos fueron niños, padres de familia que los llevaran a Jesús. Y el otro caso que es penoso es cuando uno de los ministros de nuestro gobierno, hace unos 15 o 20 días, desde los micrófonos dice que la patria potestad de nuestros niños es del Estado. Pero cuando él dice Estado, se refiere a él como administrador y al grupo de turno del Estado. Rápidamente, muchos académicos, juristas y también padres de familia dijeron públicamente, eso no es así. Eso no es así. Pero ya este tipo ya puso la semilla desde los micrófonos, para que se vaya dando el diálogo, la conversación pública de quién tiene la autoridad sobre los hijos. Y ya el gobierno anteriormente ha tratado de decir
que a los hijos no se les puede obligar a la Biblia ni a la oración en la mesa. Y ya van colocando esa conversación social, política, en el tintero, ablandando y presionando a la vez. Pero también entiendo yo, hermanos, que el gobierno mete la mano en los niños cuando ve que los padres abandonan los niños, abusan de los niños, acaban con los niños. Entonces el gobierno dice, no, nosotros nos hacemos cargo, nosotros tenemos la protección de ellos. La protección de los niños debe estar siempre en la responsabilidad de los progenitores o de quienes les han adoptado legalmente. Y tendremos que dar cuentas delante de Dios. Son muchas las presiones, son muchas las amenazas en contra de la familia, en contra de nuestros hijos. Siempre va a haber. Pero les digo una cosa, el peor de los riesgos que pueden tener nuestros niños es en nuestra propia casa, en la ausencia de padres de familia que no los guían a Cristo. Y la pregunta que se puede hacer es si se está esforzando por hacer la lectura de las Escrituras con sus hijos. ¿Se está esforzando? ¿Acaso está escogiendo el horario más cansado del día cuando ya no es provechoso leer? Finalizo diciendo que ser padre de familia es cosa muy dura. Un buen padre de familia, una buena madre de familia, eso no es fácil. Cuando usted ve a una madre llorando, orando, llorando por sus hijos, usted sabe que esa persona está haciendo bien el trabajo. La mayoría de los padres les darán un celular, les darán una computadora, les darán una mesada y con eso se desentienden. Dura cosa es ser un padre, una madre de familia ejemplar. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Dejen que los niños vengan a Cristo. Traten de traer los niños los sábados al estudio bíblico. Oren por Angélica y por Kerly, para que estas mujeres que en debilidad enseñan a estos niños estén bendecidas por Dios. Y únese a esta oración que estamos haciendo con Angélica. Que Dios nos dé más profesoras para ese ministerio, profesoras con don, porque no es suficiente la pedagogía, tampoco es suficiente tener el clase a clase teológico, es el don de Belarmina, es el don de Belarmina, mi profesora, que no recuerdo nada de teología de esa época. No recuerdo nada. ¿Sabe qué recuerdo? Los helados de guayaba, los abrazos de ella, las salidas que tuvo conmigo. Y yo siento el evangelio ahí. Cuando voy a mi niñez, siento el evangelio ahí. Cuando venga el culto, saluda a los niños. Así, agáchese a la altura de la niña, del niño y salúdele. No le abrace tocándole el pecho, ni la cintura, ni las piernas. No lo sienten las piernas. Hay maneras apropiadas de saludar a nuestros niños, a nuestras niñas. Es así, es lo que debemos hacer como iglesia. Oren la semana por estos niños. Todos los que estamos aquí estamos envejeciendo rápidamente y nos vamos. Estamos plantando una iglesia para estos muchachitos que esperamos que ellos vivan para Cristo y que sean los ministros. Y ellos se acordarán de Belarmina, o de Carlos, o de Paola, de Kerly, de Angélica. ¿Se acordará de ustedes? De pronto de mí se acordarán como agrio, pero quiero como abrazarlos y de pronto helados darles también para que quizás se acuerden de esa manera, porque sé que no se van a acordar de estas predicaciones, no se van a acordar, pero sí de la experiencia de Cristo a través de nosotros. Eso va a sumar a su comprensión teológica en su momento. Bendito Padre, estamos en esta mañana agradecidos, Señor, por lo que hiciste, Jesús,
por todos los niños del mundo. Yo era un niño al que llamaste, Señor. Y todos los que estamos aquí, Señor, tenemos una historia, una experiencia de infancia, de temprana edad. Y Señor, la verdad es que nuestras historias no son tan bonitas. Todos tuvimos malos momentos, abusos por parte de adultos, ausencia paterna, materna. Todos hemos vivido esto porque es que el único Padre perfecto eres tú, Señor. Pero hoy oramos, Señor, porque no queremos impedir, no queremos ser obstáculo para la evangelización de nuestros niños. Espíritu Santo, tú eres quien puede colocar en nosotros como ese gozo, esa determinación, ese querer impulsar, apoyar la evangelización de nuestros niños, ese cuidado de nuestros niños. Espíritu Santo, ayúdanos, te lo pido, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a amar a nuestros niños, proteger a nuestros niños, cuidarlos y ayudarlos a que miren hacia adelante. También te pido que fortalezcas a los padres de familia, padres cansados, con muchos compromisos económicos, con compromisos de salud, y todas esas cosas pesan y hacen como que haya estrés en el hogar. Dios, fortalece a los padres de familia. Te lo pido, Señor. Y que la vid, la iglesia que tú deseas, sea una iglesia integrada por niños, jóvenes, adultos, ancianos. No queremos una iglesia de niños meramente. Estos niños necesitan a sus padres, padres transformados. No queremos una iglesia solo de jóvenes. No, estos jóvenes necesitan gente con sabiduría, referencia para su vida. Y no queremos una iglesia solo de ancianos. Queremos que sea una iglesia familiar. Esta es nuestra petición, Señor, pero también es nuestro trabajo. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.